vamos a continuar con el tema de rudimentos de la fe cristiana. Y continuamos con la salvación. Cuán importante es hablar acerca de la salvación. Hay mucha confusión hoy en día en cuanto a la salvación y es, básico, fundamental, que el creyente tenga esta realidad, clara lo siguiente, ¿de acuerdo? Porque no puede haber confusión aquí. Y ahí depende la vida eterna. De ahí depende el estar vivo espiritualmente o estar muerto espiritualmente. Y es necesario que tú como hijo de Dios sepas a ciencia cierta qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a la salvación. Así que quiero notar esta mañana que la salvación es exclusiva y está basada, por supuesto, en la Biblia. Es un cristianismo exclusivo y bíblico. Fíjate esta palabra exclusivo. Exclusivo. El diccionario define esta palabra como único, solo, excluyendo a cualquier otro. Único, solo, excluyendo a cualquier otro. Mira un poquito de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 y 14. Vamos a leer dos versículos aquí, o dos pasajes diferentes, ¿de acuerdo? Para que veáis que la palabra de Dios da un énfasis muy grande en cuanto a la exclusividad de la salvación. Señor, te damos gracias por este día. Pido, Padre, que bendigas tu palabra al corazón, que podamos deleitarnos en ella, considerarla con detenimiento y dejar que ésta encuentre un lugar donde germinar, donde crecer y donde dar fruto. Pido, Padre, que apartes a Satanás de nuestra mente y corazón, que podamos poner toda la atención en esta mañana en lo que tú tienes para nosotros. Y te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 1 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate estas palabras: habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de ¿qué? De vuestra salvación. Ahora vamos a Gálatas 1, versículos 6 al 9. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Un libro antes, Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito, sabemos bien, ¿verdad? Sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, en Efesios hemos leído el evangelio de vuestra salvación. Y ahora hemos leído un evangelio diferente. El evangelio verdadero es el evangelio de la salvación. Aquel que predica un evangelio diferente no puede ser de la salvación.
De hecho es que Pablo es muy enfático y no lo dice una, sino que además lo repite: el que predique un evangelio distinto sea maldito. Es algo muy grave predicar algo distinto como evangelio que no es el evangelio. ¿Por qué? Porque si no es el evangelio, aquel que sigue esa predicación no es salvo. ¿Qué es? Perdido. Y no es cualquier cosa. Ahora fíjate que hoy en día hay muchísima confusión en cuanto a lo que entendemos o entiende la gente por salvación. La semana pasada mencionamos las 12 religiones más importantes o más grandes en el territorio, en la tierra. Y todas y cada una de ellas daba una descripción distinta de qué era esa salvación, y hay muchísima confusión. La cuestión es que cuando uno las pone una al lado de la otra, te das cuenta que entre ellas se contradicen. Si tú sigues una religión, automáticamente estás negando a las otras. Por más convivencia que quieras tener, si tú quieres ser ecuánime con lo que tú crees, es que si no, es que es irreal. O estamos diciendo que hay muchas realidades y cada cual escoge la que quiere y esa es su realidad y eso es lo que ocurre. Porque si realmente Alá existe, el resto deja de existir. Si existe Buda o Mahoma o que tú quieras, los demás automáticamente dejan de existir. Es así de claro. Si Dios existe, los demás dejan de existir. Así que ¿quién tiene la razón aquí? ¿Cómo puedo yo decidir qué es o quién tiene la razón? Así que ¿por qué la mía es correcta y las demás son incorrectas? Si yo tengo que escoger de entre todas las religiones y tengo que sacar una, voy a tener que buscar aquello que hace esa una distinto a las demás. ¿Cuál es la religión o cuál es la verdad o cuál es la idea que tiene algo que la hace única, que la hace distinta a todas? ¿Cuál es el denominador común entre todas ellas y que haya una que no encaja? Bueno, si tú las pones todas, lo que vimos la semana pasada, todas las religiones del mundo se basan en lo que el hombre puede hacer. Todas salvo una. Todas salvo una. Por lo tanto, eso nos dice que estas religiones son basadas en algo que el hombre ha ideado. Por lo tanto, es aquello que el hombre puede hacer, puede desarrollar. Y todas ellas se basan en que cuanto yo mejor hago, según lo que diga esa religión, más posibilidades tendré yo de alcanzar el paraíso, el cielo, la unión con el nirvana, el nada, la reencarnación, lo que tú quieras. Es lo que yo puedo desarrollar, lo que yo puedo hacer. En cambio, hay algo distinto en el cristianismo verdadero, en el cristianismo bíblico, palabra importante, bíblico, que es que Cristo ha hecho el trabajo por nosotros. Fíjate en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, cuando yo soy capaz de entender medianamente bien lo que Cristo ha hecho por mí, entonces puedo cantar: nunca, Dios mío,
cesará mi labio de bendecirte y de cantar tu gloria. ¿Por qué? Porque tú has llevado el precio de mi pecado. No depende de mí, depende de ti. Y no hay ninguna religión en este mundo que ponga el peso sobre Dios, salvo el cristianismo bíblico. Y gloria a Dios por ello. Porque no hay nadie que pueda tener certeza de la salvación, de hallar el más allá, de acercarse a Dios, salvo que Dios lo haga por él. Ninguna de estas religiones y el resto que haya, ninguna de ellas tiene la certeza de tener o de alcanzar la vida futura que ellos prometen. Ninguna. En cambio, 1 Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El cristianismo bíblico, nos ayuda, nos da la certeza de que tenemos vida eterna, porque no depende de mi esfuerzo, de lo que yo hago, depende de lo que Cristo ya ha hecho. Así que habréis notado, y he intentado hacer énfasis, que cada vez que he mencionado cristianismo, he hablado de cristianismo bíblico. Y esta es una medida muy necesaria, por desgracia, para poder diferenciar el cristianismo del cristianismo bíblico, de la verdad y la mentira. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un gran paraguas, es una palabra que es demasiado grande, y ahí dentro se meten muchas, entre comillas, denominaciones, religiones incluso, que profesan ser cristianas, pero que no por ello lo son. Así que es importante hablar de lo que es el cristianismo bíblico. Esta mañana vamos a hablar de la importancia de distinguir entre el cristianismo bíblico y el resto, y concluiremos con la pregunta más importante que tú te puedes hacer hoy, y la veremos al final. Así que, de la misma manera que hay muchas religiones que difieren del cristianismo, hay muchos cristianismos que difieren del cristianismo bíblico. ¿De acuerdo? Y número 2, de la misma manera que lo que une a las religiones en el mundo es la actuación de la persona, es decir, todo lo que ellos hacen ser como un denominador, lo que une al resto de cristianismos y diferencia del cristianismo bíblico es lo que el hombre puede hacer. Caen en el mismo problema. Así que, ¿qué es cristianismo? ¿Qué es cristianismo? La Real Academia define cristianismo con perteneciente o relativo a la religión de Cristo, que profesa la fe de Cristo. Y esta definición es muy vaga, porque ahí mucha gente se ve cristiana y realmente no lo son, como veremos a continuación. Webster define a discípulo real, y aquí ya va más, lo perfila más, discípulo real de Cristo, uno que cree en la verdad de la religión cristiana, estudia, sigue el ejemplo y obedece los preceptos de Cristo. Un creyente en Cristo que se caracteriza por verdadera piedad. Así que ya le da una descripción un poco más precisa, pero vamos a
a Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Y aquí encontramos la primera mención de la palabra cristiano. Y de hecho es que en el Nuevo Testamento aparece 3 veces esa palabra cristiano. Y dice Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía. Así que por primera vez en la historia aparece el nombre cristiano. Más adelante, el mismo rey Agripa, al escuchar a Pablo, dice, por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Así que el nombre se había popularizado y ya empieza a ser conocido, cristiano. Y finalmente, 1 Pedro 4:16, Pedro habla del padecimiento del cristiano. Ahora, un cristiano literalmente es un seguidor, un discípulo de las enseñanzas de Cristo. Un discípulo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que enseñó Cristo? ¿Qué es lo que enseñó Cristo? Bueno, por supuesto, muchas verdades. Pero todas ellas estaban centradas en un tema en especial. La necesidad de salvación, de nacer de nuevo, de salvar lo que se había perdido, de buscar las ovejas perdidas, de llegar al Padre, de la vida eterna. Iba enfocado a mostrar esa realidad de que necesitamos un Salvador, de que estamos perdidos y de que necesitamos a alguien que nos salve. Así que si yo soy cristiano o seguidor de Cristo, es porque he aceptado la verdad básica y principal que predicó Jesús, que es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien se llama cristiano, no es por unirse a una religión, sino que es por ser seguidor de las enseñanzas de Cristo. Y Cristo predicó acerca del pecado. Cristo predicó acerca del arrepentimiento. Cristo predicó acerca del infierno. Cristo predicó acerca de la necesidad de la redención. Todo eso va unido al cristianismo. Niega algo de allí y automáticamente dejas de ser cristiano. Estás siguiendo otra cosa. Y como hemos leído antes, aquel que predique otro evangelio sea anatema. Alguien define el cristianismo de este modo: un cristiano es la persona que ha puesto su fe y confianza en la persona y obra de Jesucristo, incluyendo su muerte en la cruz como pago por los pecados y su resurrección al tercer día. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La marca de un verdadero cristiano es el amor por los demás y la obediencia a la palabra de Dios. Un verdadero cristiano es, en efecto, un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia de Dios y alguien a quien se le ha dado una nueva vida en Jesucristo. Ahora, ¿por qué cristianismo bíblico? ¿Por qué decimos cristianismo bíblico? Segunda de Pedro 1, versículos 16 al 21. Dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro y los demás discípulos, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, ya de aquí, tenemos también, es decir, Pedro está diciendo: os hemos explicado lo que hemos visto. Hemos
sido testigos de la verdad de Cristo, de su palabra, de su testimonio, y os hablamos. Pero aquí dice, tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura. Fíjate, está diciendo, mira, lo que decimos es verdad, lo que vimos es verdad, pero lo que la palabra de Dios dice, de algún modo, es más seguro incluso. A lo cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro mismo está diciendo, hermanos, tenéis la palabra de Dios. Es incluso más seguro de lo que yo estoy diciendo. Leerla, escudriñarla, buscarla, porque en ella tenéis la voluntad de Dios. Porque en ella tenéis el Evangelio, porque en ella tenéis lo que Dios quiere que sepáis. Alumbra como una antorcha en lugar oscuro. ¿Os acordáis en Romanos 10, 17 que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Cristianismo bíblico. Cristianismo basado en la palabra de Dios. Está basado en la Biblia. El Evangelio es fundamental para poder ser salvo. Si uno no conoce el Evangelio, por muy buena intención que tenga, por muy buen corazón que tenga, no puede ser salvo. Que esto quede bien claro. Hay quien dice por ahí que aquel que nunca ha escuchado el Evangelio, porque vive en un lugar remoto, es salvo porque nunca ha escuchado la palabra de Dios y nunca ha tenido la oportunidad. La Biblia dice que todos han pecado y automáticamente están destituidos de la gloria de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que salvo que uno escuche el contenido del Evangelio, es decir, que somos pecadores, que estamos separados de Dios, que Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que Él nos redimió y que todo aquel que en Él cree, que Él murió y que Él resucitó, se arrepiente de sus pecados y le pide a Cristo que le salve, salvo que pueda escuchar esa verdad, no es salvo. No puede ser salvo. ¿Os acordáis de Cornelio? Era un hombre piadoso que daba ofrendas. ¿Era salvo o no era salvo en aquel momento? No es salvo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios envía a Pedro a Cornelio. Y Cornelio escucha el Evangelio y entonces recibe el Espíritu Santo. Pero no es antes, es después. Así que es fundamental escuchar la palabra de Dios para poder creer el Evangelio. Y creemos que cuando hay alguien que está buscando la verdad de Dios, Dios que conoce todos los corazones, puede enviar a alguien a predicar el Evangelio. Ahora, si tú crees que es injusto que alguien muera y vaya al infierno si no escucha el Evangelio, está diciendo que Dios es injusto. Dios no es injusto. Dios conoce los corazones. Y Dios tiene un plan perfecto. Así que, como hemos cantado, entonces, no te dé temor hablar por Cristo. Es la responsabilidad del creyente ir y predicar el Evangelio.
porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es cristianismo bíblico porque se basa en la palabra de Dios. Y después vemos, vamos a ver aquí, que fue una enseñanza apostólica. ¿Cómo empezó la iglesia? Como enseñanza apostólica. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que, ¿por qué decimos que es cristianismo bíblico? Porque empezó precisamente con los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia, al empezar. Aquí están los 12 apóstoles y empiezan a predicar esta enseñanza, este evangelio, y la gente se empieza a convertir por miles y la iglesia empieza a crecer, a florecer, a expandirse. La palabra apóstol significa literalmente uno que es enviado. Uno que es enviado. Y la Biblia usa la palabra apóstol en dos sentidos. Primeramente, para hablar de los 12 apóstoles, ¿de acuerdo? Como ese oficio en Apocalipsis 21:14, Hechos 6:2 y otros pasajes. Y también de manera genérica para hablar de aquellos que han sido enviados. Ahora, los apóstoles fueron los primeros mensajeros del Evangelio después de la muerte y resurrección de Cristo. Y no todos podían ser apóstoles. Y ojo aquí, si tú vas a Hechos 1, cuando Pedro está mencionando que Judas traicionó y dejó ese lugar vacante, buscan a alguien que sustituya en el apostolado. Y dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que aquí está diciendo que no todo el mundo podía ser apóstol. Era algo muy específico. Tiene que haber estado bajo la enseñanza de Cristo durante todo ese tiempo. Si no, no podía, no entraba en el grupo. Y escogen a dos. Está José, llamado Barsabás, y está Matías. Y como era costumbre en aquel entonces, echan suertes y la suerte recae sobre Matías. Así que Matías, de lo cual no se menciona nada hasta ese momento, pero obviamente había estado con los discípulos y con Jesús durante todo el tiempo, se convierte en el apóstol número 12. Pablo, por supuesto, no estaba entre ellos, pero vemos cómo tiene ese reconocimiento de un modo especial al leer Hechos 9:15 al 16, cuando dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. A Ananías le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Pablo recibe este apostolado a los gentiles de un modo especial. Cuando él es llamado en el camino de Damasco, él ve esta visión, si en el cuerpo o en el espíritu, él no lo sabe, pero él recibe esta visión. Dios envía a Ananías a Pablo, y ves, porque él es un instrumento escogido. Pero estos son los apóstoles. No hay más apóstoles. La iglesia empieza a funcionar basándose en el cristianismo, en la predicación, en el evangelio que predicaban los apóstoles, aquellos que habían estado bajo la dirección del Señor Jesucristo, ya fueran los 12 o ya fuese el apóstol Pablo. Ahora, hoy en día, quienes buscan restaurar la posición de apóstol, y este es un título que en algunos aspectos del, entre comillas, cristianismo está muy de moda: apóstol tal y apóstol cual. Y hay quien dice o quien busca restaurar la posición de apóstol. Este es un movimiento peligroso. Con frecuencia,
los que reclaman el cargo de apóstol buscan una autoridad igual o al menos rival a la de los 12 apóstoles originales. Y no hay absolutamente ninguna evidencia bíblica que apoye tal entendimiento del papel de apóstol. ¿De acuerdo? Y esto encajaría con la advertencia del Nuevo Testamento contra los falsos apóstoles. Así que, como vemos en Hechos, la Iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, quienes fueron establecidos como el fundamento sobre la piedra angular sobre la cual esa iglesia era edificada. Y su enseñanza se basaba en la palabra de Dios. Número 2, enseñanza bíblica. Desde entonces, el cristiano ha tenido en su mano la palabra inspirada de Dios. Cristianismo bíblico. Tú no quieres, por tu bien, basar tu cristianismo, tu religión, tus creencias en lo que el hombre diga. La Iglesia floreció bajo la enseñanza de los apóstoles y siguiendo la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar justicia. Así que, si tú profesas ser cristiano bíblico, basa tu creencia en la palabra de Dios. De hecho, es que el Antiguo Testamento fue traducido al griego koiné, la conocida Septuaginta, antes de que Cristo naciese. Más adelante, cuando se escribe el Nuevo Testamento, los escritores lo escribieron también en el griego koiné, el griego común, ¿de acuerdo? Así que tenemos la Iglesia creciente usando los escritos bíblicos, y poco a poco esa Biblia se iba compilando. El Antiguo Testamento ya estaba, el Nuevo Testamento se iba compilando poco a poco. Y tenían escritos de Pablo, escritos de Pedro, escritos de Santiago, de Juan, etc. Y poco a poco se fue compilando. Allá por el año 100, más o menos, el canon bíblico que tenemos hoy en día ya estaba completo. ¿De acuerdo? Ya había varias copias donde estaba eso, el libro básicamente completo, como lo tenemos tú y yo hoy en día. Cuando el idioma, el griego, deja de ser el idioma común, ¿qué es lo que hacen? Traducen del griego al latín. Y tenemos la Vulgata latina, por Jerónimo, allá por el año 400. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué significa Vulgata? ¿Quién lo ha dicho por ahí? Vulgar. Se tradujo al idioma que todo el mundo entendía. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el cristianismo está basado en la palabra de Dios. Así de importante es. Se hicieron esfuerzos para hacer que las personas comunes, vulgares, pudiesen tener la palabra de Dios en sus manos. No fue hasta la Edad Media que ese latín desapareció del habla común, y entonces sí apareció la Iglesia Católica. Y no, la Biblia es solamente para los sacerdotes, porque nadie puede entenderla salvo que tengan este conocimiento espiritual tan elevado. Pero fíjate que al principio no fue así. Se usó el idioma común para entenderla. No se necesita de una interpretación. Y esto que estoy diciendo, hoy en día, está todavía ahí. Hace unos años leía en un periódico de aquí, Tarragona, hay un museo que escribía, no sé si escribe todavía, decía que la Biblia no la puede interpretar cualquiera, como hay gente que dice. La Biblia solo la puede interpretar el católico, el cura católico. Eso es una mentira. Precisamente, la Vulgata latina se escribió en latín para que todo el mundo pudiese entenderla. ¿Por qué? Porque el cristianismo está basado en la palabra de Dios. Por eso decimos cristianismo bíblico, a diferencia de tantos otros grupos que tienen un cristianismo extra bíblico.
Todo lo que tú crees debe estar basado, no en lo que digo yo, no en lo que dice alguien en YouTube, sino en lo que dice la palabra de Dios. La palabra, como dice Pedro, profética más segura. Así que no fue hasta la Reforma que encontramos enfatizadas las palabras sola Escritura. Así que por casi 1000 años la Biblia pasa a ser un libro perdido, un libro para unos cuantos, una minoría, un libro básicamente interpretado según como un grupo quiere y para quien quiere y como quiere y cuando quiere. Pero hablamos del cristianismo bíblico. Y fue en ese momento cuando Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio y tantos otros, gracias a Dios por ellos, que tuvieron el arduo deseo de darnos la palabra de Dios en nuestro idioma y de volver de nuevo a un cristianismo bíblico. Y ciertamente no creemos exactamente como ellos creían, pero gracias a Dios por ellos, que volvieron a la esencia de la sola Escritura. Basar nuestra fe no en tradiciones, no en lo que dice uno u otro, sino en lo que dice la palabra de Dios. No decimos que somos cristianos bíblicos porque seguimos la enseñanza de estos reformadores, sino que somos cristianos bíblicos porque como ellos cogemos la palabra de Dios como base de nuestra fe. Y esto es, hermanos, fundamental. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo te animo que tú cojas la Escritura y la leas diariamente y te asegures de que tu cristianismo es bíblico, está basado en la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar brevemente acerca del falso o de falsos cristianismos, porque la semana pasada hablamos de falsas religiones basadas en lo que el hombre podía hacer. Vamos a hablar ahora de falsos cristianismos. Y por desgracia hay muchas religiones hoy en día que se definen como cristianos que quizás usan la Biblia o emplean palabras sacadas de la Biblia y no son cristianos. Y yo quiero que tú tengas las ideas bien claras, porque con ellas nos relacionamos, compaginamos, trabajamos. No decimos que son malas personas, ni mucho menos. Pueden ser personas excelentes, maravillosas. Estamos hablando de su fe, de su religión, ¿de acuerdo? Tenemos primeramente el catolicismo romano. El catolicismo romano. Esta tabla de aquí, no vamos a perder tiempo con ella, pero habla de la salvación según el católico. Acordaros de aquel carcelero de Filipos. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? De aquí viene Pablo y le empezó esta tabla. Mira, tú sigue esto de aquí. Y entonces quizás podrás ser salvo. La salvación comienza mediante bautismo. Cuando el bebé se le bautiza, ¿va? Y entonces cuando una persona es bautizada, Dios lava sus pecados y la justifica hasta cierto punto. Porque esta justificación no es definitiva. No le garantiza la entrada al cielo con el bautismo. De hecho, es que no recibe la justicia perfecta de Cristo, sino que queda en una condición de inocencia. El bebé es bautizado y ahora es inocente. Su alma recibe una infusión de gracia. De ahí en adelante tiene que cooperar con esa gracia para poder alcanzar la salvación final. Primeramente, pues tienes que pasar por la comunión, la confirmación, que incrementan esa justicia divina. Después, cuanto más
incremento de justicia tienes, más propenso eres de hacer cosas buenas, buenas obras, llevándote a cooperar con la gracia de Dios. ¿Y cómo coopero con la gracia de Dios? Bueno, pues tengo que hacer una larga lista de actividades. Tengo que ir a la iglesia, tengo que dar limosnas, tengo que rezar a Dios, tengo que hacer buenas obras, tengo que confesar mis pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo coopero con la gracia, esas buenas obras se van acumulando hasta que finalmente voy llegando, me voy acercando. ¿Pero qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? Es que todo creyente católico es un peregrino que camina hacia la salvación, sin poder poseer la certeza de haberla alcanzado. Uno va obrando, va obrando, va obrando, va obrando, y quizás, si después de muerto tienes tu familia que te va poniendo dinero para el purgatorio, finalmente saldrás de allí. No, nos reímos, pero es la religión más grande de la tierra. Millones de personas están sinceramente engañadas por seguir otro evangelio. Hermanos, los católicos no son nuestros hermanos. Para poder ser hermano hay que ser hijo de Dios, y para poder ser hijo de Dios hay que creer el evangelio bíblico. Y el evangelio bíblico no da lugar, y eso veremos la semana que viene, no da lugar a que el hombre colabore con Dios para ser salvo. Porque entonces, como el resto de religiones, estoy basando mi salvación en lo que yo puedo hacer. Y si yo no puedo hacer, no puedo ser salvo. Y es lo mismo que creen el resto de religiones. Así que, aunque los católicos sean muchos, aunque el Papa hable muy bien, lo que está haciendo es predicar otro evangelio. Y Pablo se escandaliza de eso. ¿Cómo vosotros, habiendo empezado tan bien, ahora os vais a ir para atrás para hacer obras muertas? La salvación es solo por fe. La Iglesia Ortodoxa, muy similar, por ejemplo, he cogido 4, hay muchos más, ¿de acuerdo? No quería hablar con muchos, pero he cogido quizás los más grandes. La Iglesia Ortodoxa, aquí no hay tantos, pero sobre todo en Rusia y esos países más del este, la Iglesia Ortodoxa es una separación de la Iglesia Católica, o básicamente aparecieron al mismo tiempo, se rompieron en 2 grupos, pero la idea es la misma. Trabajar para poder ser más como Cristo, acercarme más a Él. La ortodoxia enfatiza la teosis, literalmente divinización, el proceso gradual mediante el cual los cristianos se parecen más y más a Cristo. ¿Cómo? Pues yo esforzándome para ser más como Él. Es un sistema de obras. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más común los mormones, y de hecho es que aquí en Tarragona han hecho una catedral grande, enorme, enfrente de Juan 23. ¿Son cristianos? No lo son. Su fundador, Joseph Smith, dijo que en 1820 Dios había contactado con él para mostrarle que todos los credos de la Iglesia existente hasta entonces eran falsos. Fíjate, la desfachatez de este hombre. Dice que Dios le dice que hasta ese momento todos los credos eran falsos y tú tienes el correcto. Así que le da esas tablas de oro, él las traduce y de aquí sale el libro del Mormón. Por supuesto, la tabla de oro no está en ningún sitio, ¿de acuerdo? Y esta religión sigue las enseñanzas de este Joseph Smith. Los mormones creen que el ser humano obtiene la salvación tanto por la gracia de Dios como por sus propias acciones. De nuevo, el mismo problema. Para que un mormón logre salvación debe hacer lo siguiente: creer en Jesucristo, ser bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, recibir el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos de una persona con autoridad del sacerdocio, soportar las pruebas de su vida en la tierra,
seguir las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, guardar los mandamientos de Dios, arrepentirse de sus pecados, deshacer los errores que hayan cometido, tratar a los demás como les gustaría ser tratados. Es decir, basan su salvación, ¿dónde? En lo que uno puede hacer. Finalmente, Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Fundado en el año, o por el año 1870 por Charles Russell. Dos grupos dentro de esta organización. La clase ungida, los famosos 144.000, que por cierto ya está completo el número. En el año 1965 en teoría se cumplió este número. Y las otras ovejas, o la gran multitud. Este grupo comprende la gran mayoría de los testigos, basándose en sus obras, así como en su conexión y fidelidad a la organización de Jehová. Se les da la oportunidad de una vida eterna en la tierra paradisíaca después del Armagedón y el reinado milenial de Cristo. Los testigos de Jehová creen que la salvación requiere fe en Cristo, asociación con la organización de Dios, es decir, su religión, y obediencia a sus reglas. De nuevo, basan su fe en lo que Cristo ha hecho y en lo que uno puede hacer. De nuevo, el mismo problema. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier religión que basa su fe en lo que Dios ha hecho, por más palabras espirituales que tengan, gracia, perdón, arrepentimiento, pero le añaden obras, no es fe bíblica. Cristianismo no bíblico iguala a fe más obras. Cristianismo bíblico iguala a fe. Así que la pregunta, y con esto acabo ya, la pregunta más importante que tú debes hacerte es la siguiente. ¿En qué dependes tú para recibir perdón de pecados y tener vida eterna? ¿En qué dependes tú para recibir perdón de pecados y tener vida eterna? Si tu respuesta es fe en Jesucristo y en ser buena persona, vamos mal. Estás dependiendo, como en cualquier otra religión, en lo que tú puedes hacer. Sí, creerás en Cristo, creerás en Dios, creerás en perdón, creerás en muchas cosas, porque las has escuchado y de algún modo las has aceptado. Pero si tú basas tu salvación en lo que tú estás haciendo, ya no es salvación, ya no es dependencia, es desconfianza. Un último pasaje en Hechos 26. Agripa, el rey Agripa, le dice a Pablo, hemos dicho antes, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, Pablo está defendiéndose ante el rey Agripa y está explicando su testimonio. Y le dice cómo él llegó a conocer a Cristo como su Salvador. Así que en este mensaje hay algo que Pablo dice, un mensaje en general, que hace que Agripa casi llegue a ser cristiano. Fíjate que dice el versículo 15 al 18, 26, 15 al 18. Yo entonces dije, Pablo hablando, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Por cierto, la palabra envío es apostelo, de apóstol. Fíjate ahora que pone, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este, hermanos, es
el Evangelio de Cristo. Lo tienes en este versículo. Que se aparten de sus pecados, que se arrepientan, que tengan fe en Cristo para perdón de pecados. Ese es el verdadero Evangelio. Ni más ni menos. Ese es el cristianismo bíblico. No te dejes engañar por católicos, por mormones, por testigos de Jehová, por quien tú quieras. Por más labia que tengan. Cuando alguien dice que uno es salvo por fe, pero que tienes que hacer buenas obras, esa es una señal de alarma para que tú te apartes y digas, no, no es verdad. Esto es algo básico. Es triste ver a veces gente mencionar algún dicho de otra religión, ya sea católica, ya sea mormones, ya sea incluso de los testigos de Jehová. Por cierto, déjame decir, la Biblia de los testigos de Jehová no es la Biblia que tú tienes. La Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia alterada para acomodar sus doctrinas. Y no es fácil verlo a veces. Falta una palabra, una traducción diferente, por eso se llama la traducción del Nuevo Mundo. Así que no equivale una con la otra. Si tú coges unas instrucciones y es para aprender a usar una máquina, tú esperas que la traducción del original esté bien hecha. Porque si está mal traducido, entonces la máquina no funciona correctamente. De hecho, es que la puedes romper. De hecho, es que cuando tú necesitas, sobre todo muchos otros que están haciendo papeles en inmigración, muchas veces piden las traducciones selladas, con una traducción fidedigna. No vale cualquier traducción. ¿Por qué? Porque una mala traducción puede decir otra cosa del original. Cuando tú buscas la palabra de Dios, busca una buena traducción. Y la traducción de los testigos de Jehová no es una buena traducción, está alterada. Así que no cites versículos suyos. No te fíes de ellos. Porque lo que ellos van a decir no es verdad. Ahora, ¿lo hacen con mala intención? La mayoría no, porque están engañados. Pero igualmente sigue siendo mentira. Así que tú como creyente, como hijo de Dios, ten los ojos abiertos. No juegues con el fuego. No sea que te vayas a quemar. Así que asegúrate de que tu fe, de que tu cristianismo es bíblico, basado en la palabra de Dios. Así que, ¿cuál sería la respuesta, por un lado, cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿En qué dependes para recibir perdón de pecados y tener vida eterna? ¿Qué es o cuál es la respuesta válida? Yo dependo en el Señor Jesucristo, en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Él ha pagado el precio por mis pecados. Esto hablaremos la semana que viene con más detenimiento, pero esa es la respuesta. Si tu fe es en obras, en lo bueno que tú eres, examina tu fe. Considera lo que decimos, lee la palabra de Dios y date cuenta que solo descansa en el Señor